Muy buenas tardes, estimados amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarle nuevamente. El Buenas gusto es todo tardes. mío. Les quería comentar de que he tenido algunas dificultades con el tráfico, que posiblemente algo ocurrió en Los Chorros, y no me imaginaba que me iba a estar tanto tiempo en una trabazón, pero bueno, eso no nos va a detener. Ya en un momentito estoy, ¿cómo se llama? Físicamente en la computadora, pero vamos a dar inicio a esta sesión para mientras por este medio móvil, ¿verdad? Así que, bueno, primero que nada, cuéntenme, ¿cómo, cómo, cómo han percibido ahorita lo que va del ciclo número 2? ¿Qué oportunidades ven ustedes de mejora ahorita para la cuestión de la organización de las cátedras? Y quería saber si a todos les quedó claro la orientación relacionada con la entrega del producto, ¿cómo se llama? Integrador de la materia. Hola, hola, ¿cambió? Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas compañeros. tardes, estimada. Fíjese, doctor, que yo estaba revisando ahí el enlace donde dice tarea. Lo que nos da el mensaje es que vamos a compartir de acuerdo a cómo quedó la entrega en la clase, en la materia de investigación 1, ¿verdad? Eso, a eso es a lo que se refiere, que sería el Sí, correcto. último, bueno, el avance final que se entregó con las observaciones. Pero sí, para el caso, doctor, porque como en la sesión anterior quedamos de que las observaciones las íbamos a colocar con otro color de letra, pues ahí sí quizás yo ya ni recuerdo cuáles fueron, doctor, porque el documento ya está ese avance, ¿verdad? Quizás ahí sí, esa es Sí. mi duda. Si lo No hay compartiría ningún de esa problema. manera. No hace falta que les pongan otro color de letra. Así, digamos, la idea es que ustedes incorporen lo último que le dieron para que no haya Sí. necesidad de que nosotros nuevamente volvamos a hacer observaciones de algo que quizás ya haya sido observado en el pasado. Ah, de acuerdo, sí, porque fueron quizás pequeñas observaciones. En mi caso no tuve que cambiar mucho en el documento, por eso entré en esa controversia. Bueno, doctor, Ya, gracias. pero perfecto, no hay ningún problema. Vamos a tener 10 semanas a lo largo de esta nueva cátedra para que podamos ir perfeccionando algunas cosas. Miren, nosotros con la doctora Cruz no nos queremos meter tanto, digamos, en la estructura, porque ya sabemos todos que se está tomando como referencia el libro azul. Solamente que nosotros lográramos identificar que hay, digamos, una variación muy grande, nosotros haríamos la observación de que, por ejemplo, le hace falta un apartado que posiblemente se haya olvidado o algo así. Pero en este momento nosotros prácticamente nos queremos centrar en apoyarles a fortalecer el capítulo número 2 y específicamente la parte de el contexto, el marco teórico. Ahí hay algunos elementos que son bien importantes, fíjense. Cuando ustedes, ¿cómo se llama? Más adelante obtengan resultados y lleguen a un punto que se llama la discusión, ustedes van a necesitar establecer una comparación entre lo que ustedes han encontrado y lo que está descrito a nivel internacional. Ahora, ¿qué es el problema? Que resulta que a veces los marcos teóricos no son lo suficientemente sólidos, no tienen suficientes revisiones bibliográficas, suficientes citas, el estudio de suficientes artículos, de tal forma que cuando uno obtiene los resultados, no tiene mucho con qué comparar y en la discusión uno tiene que hacer énfasis en tres cosas. Lo relevante que uno encontró en los resultados, lo que es similar a otros estudios y lo que es diferente a otros estudios. Por otro lado, también en el marco teórico se elabora algo que se llama el estado del arte. Vamos a ver, ¿algunos de ustedes conceptualiza qué es el estado del arte? ¿Qué entienden por el estado del arte?
Ok, bueno, me voy a referir a este término. Fíjense que eso es parte de lo que vamos a tratar de construir con nuestra tarea integradora. Les voy a poner un ejemplo. Si yo a ustedes les digo cómo se combate el dengue, ustedes me van a decir que se combate destruyendo criaderos, usando la técnica de la untadita, usando abate, fumigando y con promoción y educación para la salud. Esos son los elementos que ya todo el mundo conoce, pero el estado del arte implica lo más nuevo que se sabe de eso, de ese tema en particular. Entonces, si vamos a hablar del estado del arte, en el caso del dengue, que es un ejemplo, ya no vamos a hablar nuevamente de destruir los criaderos con la técnica de la untadita, ni con el temefos, etcétera, sino que tendríamos que hablar de lo más novedoso que se sabe. Por ejemplo, el uso de algunas partículas virales como el Bacillus thuringiensis israelensis, la inoculación de algunos virus, por ejemplo, con las bacterias de género Wolbachia, el uso de mosquitos irradiados, mosquitos genéticamente modificados, el uso de tecnologías que no están difundidas en este momento y que representan un avance para la ciencia y para el campo de esa ciencia y de ese conocimiento. Eso sería el estado del arte. Entonces, cuando ustedes planteen su marco teórico, planteen lo que ya se conoce muy bien, lo que digamos las bases teóricas de los elementos que sustentan su tema y las variables que ustedes van a recabar para su estudio. Pero el estado del arte implica también que haya un apartado donde ustedes hablen de lo más novedoso que se sabe de ese tema. ¿Para qué sirve esto? Precisamente porque es nuestra obligación con cada estudio hacer avanzar un poquito más la ciencia, hacer avanzar un poquito más el conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que saber que si ya alguien realizó un experimento similar, nosotros debemos de hacer una variación sobre eso para no obtener resultados que ya se obtuvieron en alguna parte del mundo. Entonces, recuerden, cada uno de estos trabajos representan un aporte para la ciencia, para el conocimiento, para la salud pública. Entonces, esa sería la lógica de lo que vamos a estar revisando con la doctora Cruz a lo largo de estas 10 semanas. Un contexto teórico que sea sólido y también debidamente sustentado con todos los axiomas del conocimiento que le dan sustento y el estado del arte de ese tema que usted ha seleccionado. Así que bien, entonces, considerando que ya todos esos elementos de la tarea integradora han sido, digamos, relativamente cubiertos, demos inicio a nuestra discusión de esta semana. Para los que se van integrando y no me escucharon al principio, les comentaba que he tenido algunas dificultades técnicas con mi computadora. Todavía no estoy cerca de mi hogar por una situación aquí del tráfico, pero que igual vamos a dar inicio a esta sesión y ya en un momentito, ¿cómo se llama? Vamos a tener el uso de las ayudas audiovisuales. Lo bueno del formato de aula invertida es que podemos trabajar, digamos, sobre la base del conocimiento que ustedes adquirieron esta semana. Bien, empecemos por el término más sencillo del que hablaba nuestro tema esta semana que pasó. Hablemos del concepto vigilancia. A ver, antes, gracias mi estimado Roberto Castaneda, antes de entrar a lo que es la vigilancia en salud pública, de lo que es la vigilancia sanitaria, por favor, díganme, ¿qué entienden por vigilar? Hablemos del concepto y del verbo vigilar. A ver, cuéntenme, ¿qué es vigilar? Observar, doctor, hacer una observación exhaustiva. Muy bien, ahí está la palabra, exhaustiva. No es una observación común y corriente, no es ver llover, muy bien, es una observación dirigida, exhaustiva. ¿Qué más? ¿Qué más es vigilar? Análisis e interpretación de datos. Ah, pero eso ya sería vigilancia en salud pública y en epidemiología. Pero hablemos del término llano, de vigilar, el hecho de vigilar, el verbo vigilar. ¿A qué hace énfasis? Cuéntenme.
A estar atento, pendiente de algo, en un objeto en sí. Muy bien, perfecto. ¿Qué se vigila? Control. Se vigilan las cosas. Adelante, Rosa, adelante, por favor. La vigilancia es estar precisamente observando cada detalle que se ocurre en ese tiempo, un periodo de tiempo. No es solo Muy bien. hoy. Ustedes notaron la fotografía del libro de trabajo de esta semana. ¿Qué era? Era una videocámara de vigilancia. A ver, ¿qué son las cosas que vigilamos? Díganme, cuéntenme en su vida cotidiana, ¿qué es lo que vigilamos? La defunciones, la mortalidad, enfermedades crónicas. No, nuevamente estamos entrando al campo de la vigilancia en salud pública y en epidemiología. Hablemos de la vida cotidiana. Sigamos todavía, deconstruyamos el conocimiento hasta el punto más básico. ¿Qué vigilamos? Podemos vigilar las finanzas de una persona. De eso depende el Muy estado bien. económico. Muy bien, se vigilan finanzas, sí, muy bien. ¿Qué más se vigila? Vigilamos nuestros hijos, nuestra familia. La casa, la Muy seguridad bien, muy de bien. cada persona. ¿Qué más de vigilamos? nuestra seguridad, si hay algún La riesgo seguridad, de peligro. muy bien. ¿Qué más? Nuestra salud. La De salud, la muy familia, bien. la noche, Entonces, que todos tenemos. ¿estarán de acuerdo conmigo que el acto de vigilar se hace cuando uno tiene un objeto de valor que uno estima y que uno desea ver constantemente y estar pendiente de él, ¿verdad? Por eso hay cámaras de vigilancia en los colegios donde asisten los niños para que los padres puedan verlos. Por eso hay cámaras de vigilancia en los bancos que guardan grandes cantidades de dinero porque allá adentro hay objetos de valor. Por eso es importante las cámaras de videovigilancia en el tráfico porque sirven también para poder vigilar la vida de las personas y los posibles accidentes que puedan producir lesiones. Entonces, el acto de vigilar no se hace sobre cualquier cosa, se hace sobre cosas que son importantes. Ahora, caigamos al concepto de vigilancia epidemiológica y vigilancia en salud pública. A ver, ahora que ya tenemos un elemento adicional y es que vigilamos lo importante, ¿qué me pueden decir de estos dos tipos de vigilancia? La vigilancia sanitaria y la vigilancia en salud pública. La vigilancia sanitaria vamos a observar detenidamente o minuciosamente y a recopilar datos relacionados a procesos o problemas de salud y enfermedad. Ajá. ¿Y la vigilancia en salud pública? Tal vez evaluar cambios que nos ayuden a prevenir. Miren qué interesante. O sea que la vigilancia en la vigilancia sanitaria y la vigilancia en salud pública no son lo mismo. Al parecer, creo que no, doctor, porque según la lectura, la vigilancia epidemiológica veía como casos sospechosos de condiciones X de enfermedades, algo así le entendí, pero no sé si estoy equivocada. Y la vigilancia... Y entendió muy bien, mi estimada maestra, entendió muy bien, así es. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con la vigilancia en salud pública? Que la de salud pública es la recolección sistémica de los datos y el análisis, la interpretación y las dimensiones que llevan esos datos para poder corregir un evento en futuro. Esa es la vigilancia sanitaria y es uno de los conceptos más bonitos que he oído de vigilancia sanitaria. Pero ¿en qué discrepa con la vigilancia en salud pública? Ya dijimos que ambas son importantes, ambas vigilan cosas que son relevantes para la vida. Pero ¿cuál será la diferencia? Que la vigilancia en salud pública ya también evalúa factores socioeconómicos y el entorno. Maravilloso. Esa es la diferencia básica entre un epidemiólogo y un salubrista público, porque la vigilancia en salud pública es más amplia, abarca
La prevención abarca la causa de las causas, abarca lo que en el concepto que vimos la semana pasada se llaman los determinantes sociales de la salud. O sea que la vigilancia en salud pública no se basa ni se limita solamente a eventos relevantes de salud pública, dícese enfermedades, sino que también vigila condiciones materiales de vida, condiciones de desarrollo, condiciones sociales, económicas, ambientales, y también las consecuencias que puede tener cada uno de estos eventos relevantes de salud pública. Ahora bien, me voy a centrar un pequeño momento en la vigilancia epidemiológica. A ver, díganme, ya sabemos que se trata de enfermedades, de procesos salud de enfermedad relacionados con algo que muy bien señaló la maestra, que se llama la vigilancia del caso. Y para eso, más adelante vamos a hablar de la definición de caso. Pero ahorita, explíquenme, habiendo tantas enfermedades, ¿cómo creen que se seleccionan aquellas que se vigilan del resto de enfermedades que son tantas? Las más letales. Las más letales, No. puede ser un criterio, sí. Sin La embargo, hay frecuencia de algunas prevalencia. enfermedades que son Por muy letales y no prevalencia. vigilamos. Le voy a poner un ejemplo. En el sistema de vigilancia nacional no tenemos la fiebre de Lassa, y la fiebre de Lassa mata al 90% de las personas en el mundo. Así que puede ser un criterio, pero no es un criterio absoluto. A ver, ¿qué más? ¿Qué creen Por que nos puede? prevalencia e incidencia de casos en una región en un momento dado. Ok, Porque puede ese ser es que un no vigilemos la criterio. enfermedad de Lassa, pero si tuviésemos en un dado caso enfermedad de Lassa en Centroamérica, tendríamos que hacer una definición de caso probable y una definición de diagnóstico para los países para que pueda considerarse un evento epidemiológico dadas las circunstancias particulares del momento. Brillante, mi estimado amigo. Ese es un criterio, pero no es absoluto tampoco, porque no tenemos casos, por ejemplo, de viruela humana, pero la seguimos vigilando. Es parte de nuestros sistemas de vigilancia. No tenemos casos de sarampión, pero la seguimos vigilando. Entonces, es un criterio relevante, importante, pero no es absoluto. A ver, ¿qué ¿será otro criterio? el impacto que pueda producir? Ah, muy bien, muy bien. ¿Que pueda producir dónde y en quiénes? Yo creo que son las enfermedades no se transmiten, pero que tienen alto daño en la salud de la persona. Enfermedades que no se transmiten. Y que puedan producir daños en la salud de la persona, es decir, que son condiciones que pueden alterar la salud de las personas y pueden causar mortalidad de una forma silenciosa. Pensemos en una enfermedad que se acopla a lo que me acaba de decir. No, el infarto agudo caso, de miocardio causa letalidad y no es transmisible. ¿Está en el sistema de vigilancia nacional? sí, claro, en todos los países. Pero ahí en ese caso es, por ejemplo, en el caso de las enfermedades transmisibles, existen criterios de inclusión de las enfermedades, por ejemplo, por el riesgo de que un caso ya puede significar que hay otros que no están diagnosticados. Entonces, las enfermedades con riesgos epidémicos, pandémicos, hacen parte por las propias características. Y en el caso, por ejemplo, de infarto de miocardio es porque son casos que su prevalencia de ese tipo de enfermedades causan impacto a la salud pública por el consumo de recursos que tienen. Muy bien. Ese criterio que acaba de mencionar es un criterio contundente. Un solo caso puede representar epidemia o tiene una afectación grave a la salud pública. Ese criterio es muy, muy bueno. A ver, díganme enfermedades que un solo caso pueden ser catastróficas porque implican
una diseminación y una alteración de la vida y las condiciones materiales de vida de una sociedad completa. A ver, cuéntenme. El ébola. Definitivamente. Marburg también. Muy bien, Marburg, ¿qué más? Viruela como tal. Un solo caso. El día en que nos digan que tenemos un caso de viruela, estamos fritos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra? El cólera. Ah, Dios mío. En este momento se acaba la clase. Si aparece un caso de cólera en El Salvador, todos seguramente vamos a salir corriendo a tratar de ver cómo colaboramos. Muy bien, ¿qué más? ¿Le suena rabia? Rabia. ¿Le suena cualquiera de las enfermedades inmunoprevenibles que han sido controladas? Todas las o consideradas eliminadas en como el polio, pasado? por ejemplo. Un caso de polio también. Un caso de polio es una Polio. controversia tremenda. Muy bien. Entonces resulta lo siguiente, mis estimados amigos, y es que como no tenemos muy claro cuáles deberían de ser los criterios exactos y perfectos para poder establecer qué enfermedades vigilamos y qué enfermedades no, hemos llegado a una conclusión. Y es que vamos a utilizar, anótenlo, el anexo 2 del Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional, seguramente ya lo vieron en otra materia, pero es un marco legal vinculante para cada uno de los países que establece la obligatoriedad que todos tenemos en función de cuidar la salud, no solamente nacional, sino internacional. Entonces, el anexo 2 tiene 4 criterios. ¿Ya les hablaron del anexo 2 del reglamento? No, doctor. Por entrenamiento sí. A ver, Toca cuéntenme, ¿cuáles son los 4 criterios del anexo? Esos son la sombría para lo que estamos discutiendo, para saber qué es lo que vamos a considerar un elemento de vigilancia sanitaria o epidemiológica en un país. pues, a ver si me acuerdo bien. Los criterios mayores para el Reglamento Sanitario Internacional son: uno es afectación al tema de transporte. A ver si me acuerdo bien. Sí. Uno es afectación, otro es propagación, diseminación. Muy bien, estimado amigo, son 4 y usted muy bien ha señalado 2 de los 4. El primero de ellos es que haya una Sí, es un evento diseminación inusitado también. dentro de la sociedad. El segundo es que esa diseminación cause dificultades en el intercambio entre los países, o sea, que afecte la economía. Por eso es que hace un momento a la doctora Guillén yo le decía que afectará a quién, que afectará a quiénes. Claro, cuando una enfermedad es capaz de paralizar todo el contexto social y económico de un país, representa una necesidad urgente de ser vigilado porque probablemente nos va a tocar cerrar fronteras. ¿Se les viene a la mente alguna enfermedad que nos haya hecho cerrar fronteras últimamente? Cancelar vuelos. El COVID-19. Muy bien. Era una enfermedad nueva y ese es otro de los criterios, que se trate de una enfermedad inusual. Puede ser inusual por 2 causas. Puede ser inusual porque nunca la hayamos tenido, que sea totalmente nueva, porque su incidencia en el país sea muy baja o porque nunca haya habido en el país, a pesar de que la enfermedad ya exista. Dícese el caso de fiebre de Lassa, fiebre de Ring,
fiebre de las montañas rocosas, Oropuche, Mayaro, etcétera, y otra gran cantidad de arboviroses que también transmite el mosquito Aedes aegypti. La fiebre de Lassa no, eso lo aclaro, ni el ébola, pero las últimas dos sí. Entonces, cuando se trata de una enfermedad nueva, con potencial de difusión, que puede paralizar, ¿cómo se llama?, el comercio, y adicionalmente tiene un criterio, y es que puede también cerrar fronteras y expandirse a otro país, es el momento en el que tenemos que declararla un evento relevante de salud pública. Y eso implica que a partir de ese momento sale de todas las enfermedades comunes y corrientes, porque hay casi 3.000 enfermedades, digamos, comunes, pero que no se vigilan. Y no se vigilan porque no se les puede dar una respuesta en salud pública. Si usted, por ejemplo, coloca una enfermedad a la cual no se le pueda dar ningún tratamiento, ninguna respuesta en términos de salud pública, también estaría mal puesta o mal empleada en un sistema de vigilancia. Imagínense, nosotros vigilando cosas como, por ejemplo, los uñeros, por ejemplo. Eso sería algo que no tiene ninguna relevancia, que usted no va a organizar jamás en su vida un equipo que vaya a hacer un control de brotes de una cosa como esa. Entonces, piensa entonces que estos son los criterios mínimos que se requieren para que cumplamos la condición de que sea importante la enfermedad y pueda ser considerada para un sistema de vigilancia. Doctora Guillén, usted ha pedido la palabra. Adelante. No, me quedó levantada la mano, disculpen. Vaya, no hay ningún problema. Bien, entonces, imagínense todas las enfermedades generales que existen, pero solo una pequeña cantidad forma parte de la vigilancia sanitaria de los países. A ver, ¿alguien me puede decir cuántas enfermedades vigilamos en El Salvador? A todos nos ha tocado más de alguna vez llenar la hojita de enfermedades consolidadas, así como la hojita de enfermedades de notificación individual. A ver, cuéntenme. ¿Cuántas creen que son? En el censo poníamos las diarreas, las giras, poníamos las neumonías y todo en las giras, en las infecciones gastrointestinales, diarrea van en las giras, y me acuerdo que también mirábamos dengue, chikungunya fue notificado, Zika, bueno, entre otros, no me acuerdo más. ¿Y el chikungunya de qué forma lo vigilábamos? ¿Vigilábamos el agudo, el subagudo, el crónico? ¿Cuál vigilábamos? El agudo. ¿Solamente? Sí, me acuerdo que era la notificación de casos, los casos controles y las formas crónicas que quedaron las secuelas. Sí queda el crónico. Perdón. Muy bien. ¿Y por qué será que no vigilamos el subagudo y el crónico? Si usted emplea el anexo 2 del Reglamento Sanitario Internacional para responderme, estaría muy bien. ¿Qué cosas no cumple de esos criterios que acabamos de ver hace un momento? El chikungunya, subagudo y el crónico. Doctor, pero sí está incluido tanto el agudo como el crónico en vigilancia. Dentro de las ¿El 96, sí, dentro de las 96 enfermedades que se vigilan según el VIGEPES. El crónico ya no. El crónico y el subagudo lo vigilamos nada más durante el momento epidémico.
para tener una idea de la carga de enfermedad y si se estaba comportando igual el chikungunya en El Salvador que en el resto de países. Después lo sacamos y lo quitamos precisamente porque no tenemos una oportunidad de hacer o de ofrecerle un tratamiento o una acción de salud pública a aquellas personas que tienen Chagas subagudo y crónico. Primero, porque a la luz del Reglamento Sanitario Internacional, este tipo de enfermedad ya no se transmite a otras personas, no tiene difusión internacional, no nos obliga a cerrar fronteras, ya no es inusual porque en este momento, pues ya, digamos, muchas personas han padecido. Así que hemos eliminado algunos eventos que al principio, hace mucho tiempo, se habían colocado. Entonces, para resumir lo que les decía, son 97 enfermedades entre notificación individual y notificación grupal. Hay algunas por su volumen, por la cantidad que son, que definitivamente es imposible vigilarlas de forma individual. Es el caso de las que ya mencionó el doctor Otero. Las IRAS, las enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas, son tantas que es sumamente difícil estar notificando de uno en uno. Pero hay otras, como en el caso de la fiebre tifoidea, del dengue, en el caso, por ejemplo, del VIH, que sí se les da un seguimiento individualizado. Por tanto, se llena un registro de persona a persona y eso hace la diferencia. Ahora, aparte de estas 97 enfermedades, tenemos otras enfermedades que son, digamos, especializadas. Y a esas se les conoce como vigilancia de enfermedades por vigilancia centinela. Ese es otro grupo más grande y con todas ellas llegamos en total a 107 enfermedades vigiladas. Eso es lo que vigila el sistema. Aunque, como ustedes entenderán, esto es una cosa dinámica. Hay ocasiones en las que aumentamos y ocasiones en las que disminuimos dependiendo de su comportamiento en el sistema de vigilancia y de las revisiones múltiples que estamos haciendo. Hace algunos años, por ejemplo, nos tocó incluir el Vibrio bulíficus. Ya lo sacamos. Otra vez nos tocó incluir el COVID. Bueno, ahí va a estar cierto tiempo. En otra ocasión nos tocó incluir enfermedades que, digamos, no tenían incidencia en El Salvador, pero una vez, como muy bien se señaló, un caso hizo una epidemia, nos toca incluirlo. Así que de esas múltiples revisiones, estos datos están variando. Al momento, y por lo menos a este día, son 97 enfermedades que se están vigilando de forma rutinaria y el resto por vigilancia centinela. Eso no quiere decir que eso vaya a ser así, que no tengan variaciones. Constantemente se están haciendo revisiones todos los años. De hecho, en enero de este año amanecimos con una nueva definición de dengue. Pero bien, no me voy a adelantar. Ahora que ya tenemos claro lo que es la vigilancia epidemiológica y la vigilancia en salud pública, a ver, cuéntenme, ¿qué otros elementos adicionales que la vigilancia sanitaria tradicional no vigila? Vigila la vigilancia en salud pública. Cuéntenme. Creo que serán los determinantes sociales de la salud, doctor, el entorno que tienen. Sí, definitivamente. Esa es una parte que no se vigila a través de la vigilancia tradicional, sino que es parte de la vigilancia sanitaria, que es más grande, es más abarcante. ¿Qué otra cosa se puede vigilar a través de la vigilancia en salud pública y que es más o que tiene áreas ¿cómo se llama?, de conocimiento que la vigilancia sanitaria tradicional no tiene? El entorno, que aunque pueda ser parte de los determinantes, no siempre lo es. Y el entorno también va ligado a factores históricos. No es lo mismo, y por eso a veces se habla de determinantes sociales y de la determinación social,
cuando también se pueden analizar antecedentes históricos y culturales ligados a ciertos grupos poblacionales. Totalmente de acuerdo con usted, mi estimado. A ver, vamos a ver. Creo que en este momento ya puedo dar mi cámara. Permítanme un segundito. A ver, hoy sí. Ya tengo la cámara lista. Bien. Le voy a proyectar parte de la clase, de lo que con la que fue creada el libro de esta semana. Como muy bien señala el doctor Otero, la vigilancia, ¿cómo se llama? En términos de salud pública, sirve para vigilar más que solamente las enfermedades o los eventos relevantes. Nos ayuda a vigilar el ambiente. Es evidencia, es, digamos, ¿cómo les puedo decir? Es extremadamente grande, arrasadora la evidencia que existe de que el medio ambiente condiciona la forma en que las personas se enferman y mueren. Por tanto, es importantísimo hacer una vigilancia del ambiente de las personas. También la vigilancia en salud pública nos puede servir para hacer evaluaciones y revisiones de los programas de salud. Lo que yo les mencionaba en unas clases anteriores, creo en la materia anterior, y es que nosotros nunca vigilamos el retorno de la inversión. Nosotros invertimos en términos de salud pública, pero nunca sabemos cuánto nos ahorramos. Por cada dólar que invertimos en una persona con VIH, al darle promoción y educación para la salud, ¿cuánto evitamos, por ejemplo, en el gasto de antirretrovirales de primera, de segunda, de tercera generación de rescate? ¿Cuánto por cada campaña que hacemos de seguridad vial evitamos en accidentes, en recursos de traumatologías, en rehabilitaciones, etcétera? Todos esos elementos sí los contempla la vigilancia en salud pública. Bien, ahora quiero usar con ustedes este cuadrito. Este cuadro para mí es de lo más bonito que existe, analizándolo adecuadamente. Sirve para muchísimas cosas. Y quiero empezar pidiéndoles, por favor, que levanten la mano, la manita aquí de que están solicitando la palabra a todos aquellos que crean que todas las enfermedades, o sea, que todos, por ejemplo, los casos, todas las personas enfermas de una enfermedad. A ver, quiero conceptualizar bien la pregunta para no enchivolarlos ni enchivolarme yo. ¿Quiénes creen que el 100% de las personas enfermas de algo tienen que estar en un sistema de vigilancia? Por ejemplo, ¿quiénes creen que el 100% de las personas, por ejemplo, con COVID deben de estar en el sistema de vigilancia sanitaria? Levanten la mano. Los que creen que el 100% de las personas deben de estar dentro de los sistemas de vigilancia, aquellas que están enfermas. A ver. Ustedes habrán escuchado por los diferentes medios de comunicación personas que dicen que el Ministerio de Salud no logra y no es capaz de recopilar la información del 100% de las personas enfermas. Por favor, aquí no se le juzga a nadie, estamos para aprender. Los que crean que el 100% de las personas deban de estar ahí, levanten la mano. Y el que no estén ahí, pues es un camino, un trecho que tenemos que mejorar, es una deuda que tenemos. A ver, solamente 4 personas creen que ahí debería estar el 100% de los casos. Dos, 4, 6, 8. 8 personas. 8 personas consideran que ahí deberían de estar el 100% de los casos de una enfermedad de las que se están vigilando. Y es que si no están ahí, entonces ¿para qué tenemos un sistema de vigilancia? Pues
¿para qué estamos rellenando tanto papeleo? Entonces, 8 personas. Pues no, déjenme decirles de que esto me parece raro. Es la primera vez que doy una clase donde las personas que creen que deberían de estar todos los enfermos de algo en el sistema de vigilancia son minoría. Casi siempre es la inmensa mayoría. Ahora les voy a explicar por qué eso no es posible ni se puede. Vamos a imaginarnos el primer grupo. Miren, esto se llama la población. En la población viven sanos y enfermos. Viven sanos que se creen enfermos y viven enfermos que se creen que están sanos. Adelante, Jensi. Que en ocasiones también es difícil vigilarlo porque hay subregistro o sobre registro o doble registro de una misma persona en diferentes, por diferentes clínicas, digamos, por el que nuestro sistema de vigilancia no está unificado para Ya registrar. vamos a llegar a ese punto, mi estimada. Ahora, veamos, en la población existe gente que está sana, pero que creen que están enfermos. Y son personas que van y constantemente consultan y lo que tienen no es un problema relacionado con vigilancia sanitaria, sino posiblemente un problema, digamos, de atención, de ansiedad, que es un tipo de enfermedad, claro, pero no es la que se vigila. Y tenemos otro grupo de personas, fíjense, que están enfermos y que se creen sanos. Denme algunos casos, por favor, de las personas que están enfermas y se creen sanas. A ver, mi estimada doctora Patricia Guardado. Hola. Fíjese, mi estimada amiga, que el Zika cursa de forma asintomática en 4 de cada 5 personas. Supongamos que en su familia hay 5 personas. 4 tienen la enfermedad, pero no desarrollan síntomas. Si usted les preguntara a ellos cómo se sienten, si sanos o enfermos, ¿qué cree que les responderían? Sanos, pero porque no saben, no tienen un diagnóstico. Exactamente, porque muchas de las enfermedades, sobre todo en el mundo viral, producen casos asintomáticos. ¿Cuánto es la proporción de COVID ahora que recién estamos empezando a conocer un poquito de esta enfermedad? Cerca de un 25% son asintomáticos. ¿Cuánto es en dengue? Es un 30%. ¿Cuánto es en chikungunya? Un 40%. ¿Cuánto es en Zika? Hasta un 80%. Entonces, en esta población que ustedes ven acá, hay un montón de personas que están enfermas y no lo saben. Y si no lo saben, que están enfermos porque son asintomáticos, no van a buscar asistencia médica. Y si no buscan asistencia médica, no van a generar nunca un registro de que alguna vez pasaron consulta. Mi estimado doctor Sánchez Otero, adelante, por favor. Usted lo acaba de comentar y es importante. Por ejemplo, en familias con antecedentes de enfermedades crónicas graves, también eso pasa. Entonces, mi papá es hipertenso, mi mamá es hipertensa, pero no, yo tengo la tensión normal bien. ¿Se la ha chequeado? No. O mis papás los dos son diabéticos y yo estoy gordito. Posiblemente yo tenga diabetes y no lo sé. Eso es muy frecuente y son los que se capturan a veces en consulta de primera vez incidentalmente. O también, por ejemplo, las personas que no aceptan los diagnósticos de unas enfermedades graves. Y eso, por ejemplo, pasa con VIH. Personas que sabiéndose con VIH por diagnóstico, como no tienen ningún síntoma, como son asintomáticos, están todavía en ese periodo de asintomáticos, se creen saludables. Ah, sí, soy portador, pero ni toman los medicamentos ni hacen nada al respecto. Ok. En el mundo de los crónicos, usted acaba de mencionar, existe el periodo de latencia. Un periodo en el que usted ya está enfermo, pero no ha desarrollado los síntomas. Entonces, usted es parte de esta población que está acá y se cree sano.
y seguramente se siente sano. Y tenemos otro grupo de personas, fíjense, que están enfermas, pero que no van a buscar atención médica. Hay personas que posiblemente crean que no necesitan atención médica. ¿Por qué? Posiblemente porque la enfermedad es leve, porque creen que la pueden soportar, o analicemos el ambiente. Es una persona que gana el mínimo, no puede ir a pasar consulta. Si pasa consulta, le van a descontar ese día más los 3 de incapacidad que le dan. Entonces, no busca asistencia médica. Es una persona que estando enferma, no toca los servicios de salud. Aquí tenemos gente que está enferma, no sabe que está enferma y no toca los servicios de salud. Aquí tenemos gente que sí está enferma, sí se siente enferma, sí saben que están enfermos, pero no buscan asistencia médica. No la buscan por múltiples razones, incluso porque consideran que lo pueden resolver por una vía alternativa, a través de un té, a través de un sobador, a través de una persona ahí más o menos que le puede decir qué es lo que le dan a él cuando va a pasar consulta, o en el peor de los casos, para la resistencia antimicrobiana, van a la farmacia y en la farmacia les dan cualquier cosa, cualquier antibiótico y no buscan atención médica. De alguna forma, más mal que bien, resuelven su problema de salud. Entonces, aquí perdimos un grupo de personas que deberían de estar dentro de los sistemas de vigilancia. Aquí perdimos otro grupo de personas que deberían de estar dentro de los sistemas de vigilancia. Aquí porque la gente no sabe que está enferma. Aquí porque están enfermos y no pasan atención médica por X o Y razón. Y ahora, muy bien, llegamos a las personas que finalmente buscaron una asistencia médica, que tocaron los servicios de salud. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Es lo mismo registro que notificación? Y si no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero que nada, mis estimados amigos, no es lo mismo. Registro es cuando una persona llega a un establecimiento de salud y existe cualquier documento con el cual se consigne que esta persona llegó a un establecimiento de salud. Quiere decir que el registro empieza desde el señor de la portería, que puede preguntarle su nombre y anotarlo en una de las matrices que llevan, que no está muy claro porque ellos hacen triaje y hacen tamizaje, pero en algunos establecimientos de salud así es, y depende del ojo clínico del vigilante que me dejen entrar o no a un establecimiento. Sí, eso tristemente pasa, pero ahí empieza el registro. Otro tipo de registro es cuando usted pasa una consulta y llenan el registro diario de consulta o la sábana. Otro tipo de registro es cuando usted va a la farmacia y hacen una receta. Otro tipo de registro, obviamente, es ¿cómo se llama? El expediente médico. Otro registro son las boletas de laboratorio, las boletas de, ¿cómo se llama?, de rayos X y todo aquello que se requiera para atender a un paciente. Eso es registrarlo. Dar fe y constancia de que esta persona de alguna forma llegó al establecimiento y buscó asistencia médica. Pero eso no es notificar. Notificar significa que hubo una persona que determinó que después de que usted estaba enfermo, tenía que dar aviso al sistema de vigilancia sanitaria de su país y consignarlo como un caso. Para eso se utiliza algo que se llama la definición de caso. Una definición de caso no equivale a un diagnóstico. ¿Por qué? Imagínese, si llega una persona con síntomas tan generales como fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, dolor de cabeza. ¿Qué enfermedad me podrían decir que es? ¿Qué puede ser?
Pueden ser muchos, doctor, no se puede ¿verdad? definir Puede ser una desde sola. un uñero hasta ébola, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Entonces, la aplicación adecuada de una definición de caso que nos va a permitir extraer a una persona de una enfermedad común hasta una enfermedad, digamos, que está dentro del sistema de vigilancia, implica que usted capacite constantemente al personal de salud en esas definiciones de caso, que las conozcan, que estén disponibles para las personas, que estén debidamente entrenados, que tengan la acuciosidad de hacer un buen diagnóstico diferencial. Entonces, entre las personas que se registran y las personas que se notifican, tenemos otro grupo que se perdió. Y recuerden también que un sistema de vigilancia sanitaria es inversamente proporcional su calidad con la cantidad de papelería que haya que llenar. Quiere decir que es el mejor sistema de vigilancia sanitaria es aquel que es efectivo, eficiente y corto. Si a usted le toca llenar 50 formularios, si usted para inscribir a una persona tiene que llenar 10 páginas, esa vigilancia, desde ya les puedo decir que está condenada al fracaso. No hemos podido también, y déjenme decirlo con dolor y con culpa, con mea culpa, que no hemos logrado simplificar tanto como quisiéramos los formularios de vigilancia. Esperamos que ahora con el uso del sistema electrónico, directamente desde la consulta, con algunos criterios, se enciendan las alarmas del sistema y el caso pase directamente al sistema de vigilancia. Pero recuerden que en muchas ocasiones, con tal de no llenar ese montón de documentos, nuestro caso de dengue se queda como una pirosis, como una fiebre de origen, como una fiebre en estudio, como cualquier otra cosa, con tal de no llenar ese montón de documentos. Entonces, fíjense bien, si alguien no llega al establecimiento de salud y no tocó sus puertas y no se generó ningún registro, eso se llama subregistro. Si la persona llegó al establecimiento de salud, pero no fue notificada, porque el sistema de vigilancia no es, digamos, atractivo para la persona, para el profesional, porque tiene exceso de papelería, porque las definiciones de caso no son claras, porque las definiciones de caso, digamos, no son accesibles a la gente, porque no capacitamos adecuadamente al personal de salud. Aunque la gente tenga un registro, no se va a originar una notificación. Y lo que perdemos entre el registro y la notificación se llama subnotificación. O sea que la subnotificación se da dentro de los establecimientos de salud y el subregistro se da por todos aquellos que no llegan a los establecimientos de salud. Entonces, ustedes escucharán personas que dicen que el Ministerio de Salud no tiene una adecuada notificación porque no es capaz de evidenciar los casos completos que hay en una población. En todo caso, el concepto adecuado ahí sería que no tenemos un adecuado registro, porque la notificación y la subnotificación se dan dentro de los establecimientos de salud, no fuera de ellos. Entonces, ahora que ya tenemos clara la diferencia entre registro y notificación, viene algo adicional que me encanta de este cuadro. Son las personas que están muertas a lo largo de todo. Estas que quedaron aquí son las muertes comunitarias, que nunca nosotros nos damos cuenta de ellas porque no generan un registro y no generan una notificación. Son aquellos casos que la gente los da por muertos porque le pusieron un sapo en el estómago, porque le hicieron un mal, porque el brujo la orinó en la noche. Y acá tenemos todos aquellos que buscaron asistencia médica. Y aquí tenemos un grupo de muertos mal clasificados, con una causa básica de muerte mal clasificada y que representan un bolsón importante de subnotificación.
Y aquí tenemos un pequeño grupo de aquellos que están hospitalizados y que tienen una adecuada causa básica de muerte. Entonces, sabiendo todo lo que han escuchado en este momento, ¿será que en el sistema de vigilancia están o deberían de estar todos los que están enfermos acá en esta población? A ver, levanten la mano nuevamente. Vamos a ver, después de la explicación, ¿quiénes creen que deberían de estar el 100% de los casos? No solamente no se puede, sino que es imposible. En el caso de todas aquellas personas que están enfermas y que no saben que están enfermas porque son asintomáticas, jamás van a buscar un establecimiento de salud y nunca van a ser contados como personas enfermas. Y el profesional de salud jamás va a saber que esa persona está enferma si ni siquiera el paciente sabe que está enfermo. Entonces, el mejor sistema de vigilancia sanitaria del mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, registra apenas 1 de cada 4 de los que realmente están enfermos en la sociedad y en la población. Ese es el mejor sistema de vigilancia, 1 de cada 4. Y tenemos el caso de aquellos sistemas de vigilancia que tienen pero muy pobre o muy poca calidad de información. Esos registran 1 de cada 20. Entonces, en El Salvador, hace algún tiempo nos hicieron un estudio de subregistro de notificación y determinaron... Compañero, cierre el micrófono, por favor. Gracias. Nosotros somos capaces de vigilar y encontrar a 1 de cada 6. Obviamente, no somos el peor, ¿verdad? No estamos en 1 de cada 20. No somos el mejor. Los mejores sistemas de vigilancia en América los tienen primero Brasil y segundo México. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de conocer esos monstruos, es increíble. Bueno, el sistema de vigilancia de cómo se llama de Brasil lo donó por completo IBM y tiene una conectividad incluso satelital. Es una cosa descomunal, realmente escapa al presupuesto de muy pocos, de la mayoría de los países de América. Posiblemente solo los países más al norte, como Canadá y Estados Unidos, pudieran, ¿cómo se llama?, tener un sistema así como ese. Sin embargo, ni siquiera ellos, debido a que trabajan por estado y sus datos están bastante disgregados, ¿verdad? No tienen una unificación ni tienen una contabilidad universal como en estos 2 países. Así que, bueno, 1 de cada 6. Entonces, mis estimados amigos, lo que sea que ustedes vean a través de un sistema de vigilancia, al menos, podría ser más, pero al menos multiplíquenlo por 6 para saber lo que realmente está ocurriendo. Eso es el estándar internacional. Si alguien nos dice que el Ministerio de Salud fracasa porque no es capaz de detectar todos los casos y meterlos a su sistema de vigilancia, no existe país en el mundo que lo haga. Nadie. Y es por eso que los casos que se recopilan a través de la vigilancia rutinaria no sirven para hacer incidencias. Precisamente porque la cantidad de enfermos que están en toda la población, que son estos que están aquí, pueden ser hasta 6 veces más. Por eso es que las incidencias reales y los trabajos que ustedes van a hacer difícilmente sean sobre sistemas de vigilancia. Por lo regular les piden una talla poblacional que sea establecer un estudio en un municipio, en un departamento o en un país, como lo veíamos en las clases de demografía. Y por eso es que los sistemas de vigilancia sanitaria en su conjunto no sirven para establecer vigilancias de incidencias ni de prevalencias reales, porque tienen apenas una pequeña cantidad de lo que ocurre realmente en la población. Bien, entonces teniendo claro el concepto de registro, notificación, subregistro, subnotificación, nos quedan 3 términos que son, digamos, de uso bien común y con los que por lo regular también la gente se equivoca. A ver, ¿qué es el caso cero? Luego díganme, ¿qué creen que es el caso primario? Y por último, ¿qué será el caso índice?
Doctor, ¿el caso 0 será el que sospechamos donde inicia una enfermedad o algo? Casi, mi amigo. El caso 0 no es la sospecha. El caso 0 es el verdaderamente infectado de algo. Es el primerito, el primero. En el caso del COVID, ¿a dónde creen que estuvo el caso 0? En Wuhan. En Wuhan. O sea, si nos guiamos realmente por las noticias y por lo que internacionalmente sabemos, el caso 0 no pudo haber sido de otro lado más que de Wuhan. Entonces, este caso, tenemos la certeza de que fue el primero de una enfermedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces con el caso primario y el caso índice? Que se parecen bastante, fíjense. Se parecen los dos conceptos. ¿Qué serán? ¿Cuál es la diferencia? Es que el caso índice entiendo yo que es el que introduce la infección a un lugar específico o a una población específica, doctor. No sé si estaré equivocado. No. A ver, el doctor Sánchez Otero levantó la mano. Adelante, mi estimado. La diferencia entre caso 0 y caso primario es que el caso primario es el que llama la atención. Es el que introduce la enfermedad a la vigilancia, el que primero destapa, por así decirlo, la situación. Y el caso 0 no necesariamente puede ser el caso primario, porque a veces tenemos el caso 0 semanas antes de que tengamos el primer diagnóstico. Ok, veamos. El caso 0 solo es uno. Y en el caso de que esta enfermedad sea de transmisión internacional, el caso 0 se queda en otra nación. El caso primario es el primer caso de una enfermedad. Si esta no ha salido del mismo país, el caso primario es el caso 0, como muy bien lo señala el doctor Sánchez Otero. Pero en el caso de El Salvador, pensemos en COVID, el caso primario fue la primera persona que trajo COVID a El Salvador, que ya no es el caso 0 porque no fue ningún chino, fue un salvadoreño regresando del extranjero hacia El Salvador. Ese fue el primer caso de la enfermedad en un país o en una región. Solo con excepción de aquellos donde se origina por primera vez una enfermedad, el caso primario y el caso 0 son el mismo, aunque por lo regular no. En el caso de El Salvador no tenemos conocimiento que nosotros hayamos originado nunca ninguna enfermedad que se haya expandido al resto del mundo. Entonces, todos los casos que nos han venido aquí no han sido caso 0, sino que el primero que se enfermó aquí se llama caso primario. El caso primario, por lo regular, lo logramos identificar, lo logramos curar, lo logramos atender. ¿Qué dicen? Creo que no, creo que hasta el caso secundario es al que nosotros logramos tener acceso. Con suerte. Es muy probable que cuando nosotros lleguemos e intervengamos a la hora de un brote, el caso primario o ya se sanó o ya se murió. Y nosotros posiblemente lleguemos cuando tengamos unos 30 o 40 enfermos de algo en una comunidad. Y nos avisan, miren, hay un brote de algo allá que no se sabe muy bien qué es. Y al principio podemos ir incluso con un traje hasta de nivel de protección nivel 3, por ejemplo, y lo que tenemos es una arbovirosis ahí. No nos va a servir de nada el traje, ¿verdad? Porque no es por vía respiratoria la transmisión. Entonces, el caso primario es el primero que se enferma en una región, en un país o en un área geográfica. Casi nunca lo podemos detectar, porque cuando nosotros nos activamos, o esta persona se ha muerto o esta persona ya está sana. Entonces, ¿qué será el caso índice? El caso índice es el primero al que le toca que lo metamos al sistema de vigilancia, y es el primero que aparece registrado para el sistema de vigilancia. Pero ni es el caso primario y mucho menos es el caso 0. El caso 0 de COVID estaba en Wuhan. El caso primario de COVID, nadie sabe dónde estuvo.
Pero el caso índice fue al señor que agarramos de allá de Santa Ana, de Metapán. ¿Se recuerda, maestra Gallardo? Lo encuarentenamos y yo tuve el penoso honor de meterlo dentro del sistema de vigilancia y digitarlo. Ese fue nuestro caso índice, pero ya para ese momento a saber cuántos casos más teníamos y quién lo había infectado a él. Entonces, no siempre el caso índice es el caso primario. Por lo regular no lo es. Por lo regular el caso primario ni siquiera lo alcanzamos a conocer. Es posible que hasta ya esté sanito cuando lleguemos a la comunidad, pero el caso índice es el pobre, el primero que vamos a meter al sistema de vigilancia. Y sobre él recae absolutamente todo y ahí en adelante, porque queda eternamente, digamos, estigmatizado, ¿verdad? Que fue el primero que trajo una enfermedad, aunque no necesariamente sea él. Bien, entonces, miren qué interesantes estos conceptos. Por eso es que me encanta esta lámina de cuadritos, porque nos permite saber la diferencia. Primero, los alcances de un sistema de vigilancia que no son universales. Segundo, qué es registro, qué es subregistro y las causas del subregistro. ¿Cuál es la notificación y las causas de la subnotificación? Dícese exceso de papelería, desconocimiento de las, ¿cómo se llama?, de las definiciones de caso, impericia del médico a la hora de hacer un diagnóstico, definiciones de caso poco accesibles, poco entrenamiento en este tema. Todo eso es causa de subnotificación. Y, pues, ¿cómo se llama? Finalmente, hemos aprendido la diferencia entre caso cero, caso primario y caso índice. Bien. También hemos aprendido algunas causas de subregistro de la mortalidad y la principal es equivocar el diagnóstico, la causa básica de la defunción. Confundirnos y terminar poniendo la causa última o terminal como causa básica. Bien, veamos entonces, decíamos, ¿verdad? Que la vigilancia sanitaria utiliza el Reglamento Sanitario Internacional para tratar de establecer aquellos eventos relevantes que deben de ser vigilados. Y fíjense que dentro de las cosas que uno normalmente se plantea a la hora de construir un sistema de vigilancia es que uno quiere saber de gente, de qué se enferma la gente, morbilidad, de qué se muere la gente, mortalidad, aquellas enfermedades que se dan a pesar de que vacuno y tengo una tecnología sanitaria que las previene, inmunoprevenibles. ¿Cuáles son las principales enfermedades de las cuales la gente se enferma en una situación de emergencia y desastre? ¿Cuáles son aquellas enfermedades o eventos que se dan durante la época de vacaciones? Y son distintos. Imagínense que para vacaciones muchas veces nos interesan los ahogados por inmersión y los quemados por pólvora. Pero esos nada tienen que ver con los desastres, donde después de las inundaciones tenemos una gran cantidad de antivirus y de enfermedades transmitidas por los roedores que salen de sus lugares de residencia. También por la inundación que tenemos de todos los pozos que sirven, ¿cómo se llama?, para proveer de agua a las comunidades. Entonces, los eventos cambian en función del momento y de la necesidad que se tenga. Y luego también tengo la necesidad de vigilar los hechos vitales, que ustedes ya saben cuáles son y cuál es el único que no vigilamos. Obviamente, si queremos trascender del enfoque de vigilancia plana, llana, y queremos hacer vigilancia de salud pública, también tenemos que vigilar las inequidades y las desigualdades sociales en salud. Entonces, fíjense, es importante esto. ¿Qué no es vigilancia? ¿Qué no es vigilancia? Porque fíjense que a veces confundimos la vigilancia. Vigilancia no significa llenar el paciente clínico. Vigilancia no es monitoreo y evaluación. Vigilancia no es sacar costos e insumos. Vigilancia sanitaria tampoco es la vigilancia de los recursos humanos. La vigilancia tampoco deberían de ser enfermedades crónicas, porque ya sabemos que alguien se le activó la alarma. Porque ya sabemos que la vigilancia crónica idealmente debería de ser hecha a través de encuestas. Doctor, perdón, casi no le oigo por ese sonido. Rosa, creo que es Rosa que tiene el micrófono abierto. Y el doctor no podrá silenciarla él manualmente.
Voy a tratar, permítanme un segundito, voy a tratar de silenciar. Déjenme ver. Nos puede silenciar a todos y después salir suyo. Sí, recuerdo esa opción, pero en este momento no me acuerdo dónde. Permítanme, voy Va a a participantes, va a la lista de participantes y en la lista de participantes aparecen los que tienen el micrófono abierto. Y ahí es. Tienes razón. Doctora Rosa. A ver, solicitar, silenciar a todos. Listo. Aquí está. A ver. Yo creo que quedé también con el micrófono abierto, así que podemos continuar. Veamos, comparto pantalla nuevamente. Bien, por la misma razón por la que les expliqué, fíjense que las enfermedades que finalmente llegan al sistema de vigilancia no equivalen a la cantidad de todos los enfermos y que por eso no puedo hacer incidencia con ellos. Por la misma razón, yo no debería de vigilar las enfermedades crónicas a través de los sistemas de vigilancia, porque posiblemente se me queden fuera un montón de personas y la única forma que yo tenga de poder recopilar a todos estos sea a través de una encuesta o a través de un censo con muestreo biológico, idealmente, ¿verdad? Aunque entendemos que, pues sí, el uso de registros administrativos cada día es más una necesidad, ¿verdad? Así que habrán algunas cosas que sí se deban de vigilar en términos de enfermedades crónicas y otras no. Cosas como, por ejemplo, el Chagas crónico, que déjenme decirles, fue un error haberlo puesto en el sistema de vigilancia y ahí lo tenemos y pues nunca logré que lo sacáramos y deberíamos hacerlo. Espero que hoy prontamente ya podamos retirar esa enfermedad. No tiene ningún sentido porque, pues sí, la oportunidad de hacer algo o de mandar a un equipo multidisciplinario que pueda mejorar las condiciones de vida de esta persona se perdieron hace 30 años cuando fue la primoinfección. Así que algunas cosas que no son vigilancia sanitaria también son las necesidades de los cooperantes internacionales. Todos los que hacen gestión acá sabrán que muchas veces nos dan a nosotros alguna cantidad de dinero para mejorar nuestra atención clínica, digamos, nuestra respuesta en salud pública, pero eso ya va amarrado con que ellos quieren cierta información y el problema es que nos obligan a colectar esa información y una vez que el proyecto se ha ido o que la cooperación internacional se ha ido, yo me quedo prácticamente sin recursos para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, sin recursos para hacer intervenciones, sin recursos, por ejemplo, para poder comprar el tratamiento de algunas de estas enfermedades. Entonces, ojo, no es vigilancia sanitaria las necesidades particulares que tenga un cooperante, por mucho que su marco de desempeño esté amarrado al hecho de que yo tengo que darle información de algo y mejor colecto información a través de una forma paralela, pero no debo de caer en la tentación de meterlo en mi sistema nacional de vigilancia, porque al final lo que puedo terminar haciendo es cargando al personal de salud por una enfermedad que nadie va a analizar, porque el cooperante ya se fue, el cooperante ya dio la cantidad de dinero que tenía que dar, y después de eso, solo nos quedamos con una necesidad que ha sido revelada y sin poca o ninguna posibilidad de ofrecerle una respuesta. Y eso desde un punto de vista ético, de verdad que no se hace. Así que, ojo, las necesidades de los cooperantes no son vigilancia sanitaria. No hay que caer en la tentación de, pues sí, por muy buena que sea la ayuda financiera, ¿verdad? Si es temporal, de que se cree una necesidad que después no se pueda resolver. Fíjense que no por desear algo quiere decir que sea correcto que yo lo vigile. Tenemos una gran cantidad de programas dentro del ministerio y seguramente en los ministerios de muchos países, pero no implica, fíjense, que tenemos que crear sistemas de vigilancia paralelos. Debemos de tener un sistema de vigilancia integrado, único, que sea alimentado por múltiples personas, que tenga la posibilidad de ser observado, visualizado y auditado por múltiples personas. No podemos crear un programa, perdón, un sistema de vigilancia por cada programa. Imagínense que malaria tuviera su sistema, que adulto mayor tuviera su sistema, que, bueno, VIH sí tiene su sistema, ¿verdad? Ellos tienen bastante dinero. Doctor Sorto, buenas tardes. Por si acaso, mira. Pero bueno, en el caso de ellos tienen su propio sistema y no es precisamente vigilancia. Ellos de hecho tienen algo que se llama
El SUMEBE, que es el Sistema Único de Monitoreo, Evaluación, Vigilancia Epidemiológica, ellos le dan seguimiento a todo el continuo de la atención. Ellos son capaces de armar la cascada de atención de principio a fin y están trabajando en la cascada de la prevención. Realmente en términos de sistemas de información es avanzadísimo lo que están haciendo. Es impresionante y está bien, por lo menos en ese aspecto, si van a dar ese seguimiento tan, digamos, extremo a cada uno de sus pacientes, que tengan un sistema aparte, porque eso sería incosteable para el resto de los sistemas. No me puedo imaginar haciendo una cascada de la atención para cada una de las enfermedades, para neumonía, haciendo eso para fiebre tifoidea, haciendo eso para influenza. Sería incosteable realmente. Así que la intención, en términos generales, de esta administración es lograr la integración de todos los sistemas que de momento sabemos que están separados. Dengue vectores está por un lado, ficha familiar fue heredada por separado, VIH por separado, VIGEPES por separado, la producción de los servicios en el CEPS por separado, los hechos vitales y la morbilidad y la mortalidad separada en el CIMOP. Posiblemente a través de la unificación de lo que denominamos el Sistema Único de Información en Salud, el SUIS, logremos generar información desde el expediente que sea codificada y que caiga a cada uno de estos módulos para un análisis particularizado. Eso está bien, hacer un análisis particularizado. No obstante, no debemos de tener registros duplicados de nada. Si nosotros avanzamos hacia eso, vamos a evitar una gran cantidad de despilfarros en cuanto a administración, gestión de medicamentos, de insumos, de sobrecarga laboral y sobre todo, fíjense, vamos a realmente saber cuántas personas enfermas tenemos en el territorio. Porque hoy, como bien lo señaló por ahí una amiga, no solamente hay subregistro y subnotificación. Me encantó el término que ella utilizó. Hay sobreregistro. Generamos consultas de primera vez a lo loco de la misma persona todos los años. Y esto pues obviamente se traduce en ese montón de cajitas de medicamentos que vemos que se venden allá en el mercado central, ¿verdad? Ahí que dicen muchas veces propiedad del Seguro Social, propiedad del Ministerio de Salud. Obviamente son todas estas personas pasando consulta en 4 o en 5 lugares, generando 4 o 5 registros, muchas veces notificadas 4 o 5 veces en los sistemas de vigilancia. No solamente tenemos sus registros, también existe, por la condición en la que están nuestros sistemas de información actualmente, el sobreregistro y la sobrenotificación. También es una realidad. Son artefactos epidemiológicos. Bien, entonces, un sistema de vigilancia necesita las autopistas por las que va a caminar y esas se llaman las plataformas. Las plataformas pueden ser digitales, pueden ser en papel, pueden ser a través de fax. Nosotros desde hace años trabajamos con un sistema que es totalmente digital, que ese soporte se llama, VIGEPES. Bien, entonces, el VIGEPES utiliza una piedra, digamos, angular, que es la definición de caso. ¿Alguien me puede decir qué es la definición de caso? O sea, doctor, si es la persona o el animal que se encuentra infectado, pero que cumple con ciertos criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio específicos. Ok, muy bien, qué buena definición. En este caso, no sería de animal porque sí es cierto que hay definiciones de casos para veterinaria, pero como nuestro sistema de vigilancia es específicamente para humanos, sí es una persona que cumple con algunas condiciones clínico-epidemiológicas, utilizando para ello las dimensiones de tiempo, lugar y persona. Y para ello se adicionan 2 elementos que son muy relevantes. El primero de ellos es el contexto en el que se da esa infección. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el contexto? Fíjense que eso se confundió al principio de la pandemia de COVID. Confundimos ese término, fíjense. A ver, ¿quién lo recuerda? A ver, cuéntenme, ¿quién recuerda esa situación
ese contexto en el que se tiene que dar el intercambio entre una persona sana y una enferma. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cómo se llama eso? Que es parte de la definición de caso. Y a la que hizo referencia también el maestro Sánchez Otero hace un rato cuando dijo hay que construir una definición que sea específica para un país donde usted nunca ha tenido de eso. ¿Cómo se llama esa condición, esa situación en la que una persona tiene que estar para presumir que se enfermó porque estuvo en contacto con una persona enferma? ¿Será cuarentena, doctor? No, profesor. Ya vamos a hablar de cuarentena y ya vamos a hablar de aislamiento. Muy bien, gracias por decirlo. Contagio. El periodo de incubación es el momento desde que me expongo hasta que desarrollo síntomas. Se requiere el periodo de exposición, el periodo de por decir de síntomas, pero también que sea un evento inusitado. Ya, perdón, ahí creo que yo los confundí. Hubo alguien, yo creo que ustedes no lo vieron, hubo alguien que me escribió por el chat que decía periodo de incubación y yo le estaba haciendo referencia al que el periodo de incubación, que no es lo que estoy preguntando, es la situación, ese contexto en el que usted entra en contacto con una persona que está enferma y usted presumiblemente sano puede quedar enfermo. ¿Cómo se llama? Que es parte de una definición de caso. No puede haber definición de caso sin eso. Contagio. Exposición. No. ¿Saben cómo se llama? Nexo epidemiológico. Y ahí los micrófonos, por gravísimo favor. error cuando empezó. Voy a silenciar otra vez. Doctora Montoya tiene su micrófono abierto. Listo, lo cerré de nuevo. Se llama nexo epidemiológico y saben que al principio cometimos un error porque aquí en El Salvador el nexo se expresó como que eran aquellas personas que resultaban infectadas después de haber estado en contacto con alguien que estuvo enfermo. Pero eso es un error. El nexo no es una persona. El nexo es una condición, una situación. ¿Cuál puede ser ese nexo por excelencia? Haber viajado a un lugar donde hay casos. Haber estado en contacto con una persona que estaba enferma. Ese es el nexo. Supongamos que en este momento, Rolando Macís, que no ha salido de El Salvador, que ha estado confinado dentro de su casita, desarrolla rápidamente fiebre y, digamos, sangramiento profuso y masivo y fallezco. ¿Cumplo criterios para que me clasifiquen como un paciente sospechoso de ébola? Si no ha salido del país, no. Claro que no. ¿Y cómo voy a adquirir el ébola estando adentro de mi casita? Entonces, el nexo es importante porque la definición de caso carece de sentido si no hay nexo. Yo puedo cumplir todas las condiciones clínicas, pero si no tengo digamos, esa secuencia que me conecte o con un lugar donde hay casos de esa enfermedad o con una persona enferma de esa enfermedad, no puedo presumir que yo la padezco. Puedo tener cualquier otra cosa. Imagínense cualquier otra enfermedad que me pueda dar que cumpla con esas condiciones y que no es ébola, porque no estuve en contacto con nadie con ébola. Así que, bien, ahora que ya establecimos que esa situación se llama nexo y que es importante en las definiciones de caso, definiciones que son clínicas, epidemiológicas y laboratoriales. Las laboratoriales son contundentes. Usted se puede sentir sano. Usted puede estar en el periodo de incubación, si es una enfermedad infecciosa. Puede estar en el periodo de latencia, si es una enfermedad crónica. Pero si hay evidencia laboratorial de que usted está enfermo, usted cumple definición de caso en punto. Las definiciones laboratoriales o la vigilancia laboratorial es contundente porque nos da el gol estándar de lo que realmente estamos buscando, que muchas veces es el ADN o el ARN del antígeno o del virus que nos está provocando la enfermedad. Así que ahí no hay vuelta de hoja. Ese es un criterio absoluto, el laboratorial. Acuérdense entonces, una vigilancia
parte de la definición de caso, que es clínica, epidemiológica, y dentro de la epidemiológica tiene que existir una condición o situación que favorezca el contagio, que se llama nexo epidemiológico, y también con criterios laboratoriales. Bien, mis estimados amigos. Entonces, a la luz de esto, es lo mismo una persona, veamos, es lo mismo una cuarentena que un aislamiento. ¿A quiénes voy a encuarentenar y a quiénes voy a aislar? A ver, cuéntenme. Yo escuchaba a muchos amigos que por los medios de comunicación confundían los términos y es hasta chistoso porque ya se van a dar cuenta ustedes lo que implica una cosa y lo que implica otra, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y gracias a Dios ustedes están recibiendo instrucción formal y ya no van a cometer esos errores porque los que los cometen realmente a veces pueden cometer el error de divertir a la gente. A ver, cuéntenme, ¿cuál creen que sea la diferencia? Ahorita no hay problema en que no la sepan. Después de que terminamos esta discusión, se van a dar cuenta que es como el día y la noche la diferencia entre uno y otro. A ver, doctora Guardado. No sé, no estoy segura, pero creo que tiene que ver si usted presenta signos y síntomas. Una cosa es cuarentena, creo que es la que no presenta la sintomatología y el aislado es el que está enfermo, pero no estoy segura. Muy bien. Mi estimada doctora Moncada, cuénteme. Si no mal recuerdo, el aislado es el que ya tiene como el diagnóstico definitivo o la enfermedad confirmada. Y la cuarentena es para el que no tiene síntomas o presenta síntomas o solo tuvo un contacto. Ajá. Estimado profesor Castaneda. Gracias, doctor. Aislamiento es el que está confirmado con la enfermedad o el enfermo, ¿verdad? Y la cuarentena pueden ser los casos sospechosos o las personas que no necesariamente tienen la enfermedad. Muy bien. Vámonos al concepto de cuarentena. El concepto de cuarentena nosotros lo podemos rastrear casi hasta los albores de la humanidad. Miren, se dice que de manera formal la cuarentena se establecía en los puertos de allá de Italia cuando se consideraba que muchos de los marinos llegaban enfermos y no querían que estos ingresaran a la ciudad. Entonces los mantenían por un periodo de 40 días cerca del puerto. Cuando usted baja el ancla y deja parqueado ¿cómo se llama? El barco, eso se le llama fondear el barco. Así que cuando usted escuche que alguien dice, hijo, le quedó fondeado, en realidad lo que está diciendo es que quedó tan parqueado como un barco en aguas moderadamente profundas y con un ancla tirado al suelo, o sea, y que está en este estilo, o sea, en calidad de fondeo, en calidad de patecama, ¿verdad? Entonces, en aquella época, como no conocían de periodo de incubación, prácticamente casi todas las enfermedades se resolvían por la buena o por la mala en un periodo menor de 40 días. Por la buena significa que se recuperaba y por la mala que se moría. Entonces, después de 40 días tenían más o menos alguna certeza de que el que ingresaba a la ciudad iba a estar sano y que el que se había muerto pues ya no representaba un problema de salud pública y lo aventaban por alta mar. Lo aventaban al agua. Ahora, eso no es del todo cierto porque hay enfermedades que tienen periodos de incubación más largos que 40 días. ¿Como cuáles creen ustedes? Como la rabia, que puede tener hasta 2 años. Así que si a usted lo mordió un perrito hace 2 o menos de 2 años, piense que todavía le puede dar rabia. Ojo con eso. Como por ejemplo, la leishmaniasis, que puede tener periodos hasta de 60 días. O como otras enfermedades, pues, que ya ustedes deberán ir conociendo, que pues rompían con la regla. Por otro lado, la cuarentena también ustedes la pueden observar en el Nuevo Testamento, en el periodo en el que Jesús se retira 40 días al desierto. También ese es otro origen de posiblemente la cuarentena, un periodo de purificación. Jesús estaba enfermo de algo. No, ¿verdad? Estaba sano. Entonces la cuarentena
es para las personas sanas. Es un periodo de purificación. Pero más atrás también pueden irse al Antiguo Testamento y pueden encontrar la fiesta de los panes ácimos y de los 40 días de purificación que tenía el pueblo judío, judeo-cristiano. También ahí hay otra referencia a los 40 días. Y si ustedes se quieren ir más atrás, el pueblo, ¿cómo se llama? Judío, allá por más o menos unos 500 años antes de Jesucristo, fue invadido por las tropas babilonias, por el rey Nabucodonosor II, que destruyó por completo el segundo templo de Salomón. Se los llevó, los hizo prisioneros y ahí ellos conocieron algo que se llama el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es el primer texto sanitario que habla también de una purificación de 40 días. Así que esto de los 40 días y la cuarentena es algo que ha estado con nosotros casi desde los albores de la humanidad y se aplica a personas sanas. Si usted llega a desarrollar síntomas, en ese momento deja de ser una persona en cuarentenable. Ya no es sano. En ese momento usted se vuelve sospechoso. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con el aislado? El aislado es una persona enferma. El aislado es una persona que ya tiene signos y síntomas y una prueba de laboratorio confirmada. Entonces, si a usted le dicen que debe de garantizar las condiciones adecuadas para el encuarentenado, ¿cómo creen que deberían de ser esas condiciones? Piensen que ustedes van a encuarentenar a alguien en casa. Eso quiere decir que está sano, ¿verdad? ¿Cómo debería de ser? Pensamos en COVID. Está sano, pero posiblemente desarrolle la enfermedad porque estuvo en contacto con alguien, hubo nexo. ¿Cómo debería de ser esta persona? ¿Cómo la deberíamos de cuidar dentro del hogar? Está sana, pero hubo nexo. Hay posibilidad de que se enferme, que desarrolle síntomas. No necesariamente enfermo. Ah, claro, puede ser enfermo asintomático. Ahí sí la regamos, profesor Sánchez. Permítame por este momento esta pequeña imprecisión porque me acaba de agarrar por sorpresa, es cierto. Puede ser ya una persona enferma, pero asintomática. Supongamos que está sano y que va a desarrollar síntomas en algún momento si es que le va a dar la enfermedad. ¿Cómo lo encuarentenan? A ver, cuéntenme, ¿qué harían en su casa? ¿O qué hicieron en su debido momento? En mi caso, yo estaba cuando decretaron la cuarentena en El Salvador, que fue un 11 de febrero, si no estoy mal. Yo había viajado ¿fue 11 de febrero o 11 de marzo? Bueno, yo había viajado a Guatemala esa mañana a abrir un proyecto regional de calidad del agua y a mediodía me cerraron en el aeropuerto. Resumiendo las cosas, me quedé 2 semanas en el hotel donde yo estaba, se comenzó a ir la gente. Cuando se comenzó a ir la gente, decidí que ya era hora de volver a El Salvador. Llegué a El Salvador, crucé la frontera, el puente lo crucé a pie, con mi maletica, digno de una película. Ahí me recogieron en un bus, me llevaron para Atami y me tuvieron 30 días en Atami, sin poder abrir las ventanas, con 2 personas que no conocía, sin salir, sin abrir las ventanas. Muy bien. ¿Y qué otras condiciones había? A ver. Fuera de eso, pues sumaron las pruebas. O sea, se le confina en una parte especial en que no tenga contacto con alguien más. Muy bien, porque no se sabe en qué momento va a desarrollar síntomas y los desarrolla. ¿Qué otra cosa? Bueno, además de los cuidados y las restricciones para el contacto con otras personas, la alimentación, el cuidado, lógicamente, de que los elementos que entraban y salían, pues se consideraban, los elementos que entraban, lógicamente, se consideraban inertes, pero los que salían, todos se consideraban contaminados. Pero como no teníamos en esos momentos mecanismos de transmisión concretos, entonces la basura que generábamos dentro del cuarto se manejaba como residuo potencialmente con potencial biológico. Los residuos de los empaques de alimento que nos daban también se manejaban como residuos potencialmente biológicos. La ropa, que nos dieron la facilidad de que nos lavaran la ropa, pero también se manejaba con un criterio de ropa contaminada de hospital. Entonces, todo lo que entra se considera inocuo, todo lo que sale de un área considerada de cuarentena siempre debe considerarse con riesgo potencial frente a cualquier tipo de enfermedad. Muy bien, perfecto, mi estimado doctor. Ahora,
una persona que haya estado en un lugar donde había una persona enferma, ya no cuarentena, hay aislamiento. Cuéntenme, ¿cómo eran las medidas del aislamiento? Trajes de protección personal nivel 3, pediluvios, lavado y desinfección concomitante de manos con algún tipo de jabón antibacterial, ya no de ese de lavar platos, ¿verdad? Un poquito más con clorexidina seguramente. Teníamos suplemento de oxígeno, muchos pacientes estaban intubados, medicados, un régimen de, ¿cómo se llama?, de pruebas de laboratorio y de resultados seriados. Todos esos son los elementos que se requieren para un caso aislado. Como usted podrá entender, no le va a tomar exámenes ni le va a poner un tubo de para respiración asistida a un sano, ¿verdad? Ni tampoco va a tener a una persona enferma en ATAMI. Por eso es que hay una diferencia muy grande entre tener cuarentena y tener aislamiento. Y muchos profesionales confundían el término cuarentena con aislamiento. Cuarentena es en el sano. En el sano al sano lo puede tener en un hotel, lo puede tener con su comida, lo puede tener aislado, lo puede estar atendiendo con algunas medidas de protección personal que no sean extremas, pero al enfermo, al aislado, lo tiene que tener en un cuarto, si es posible, donde usted no vaya a originar un brote, ¿cómo se llama?, hospitalario, con un traje de protección personal. Tiene que tener medicamentos específicos para la enfermedad. Tiene que tener, ¿cómo se llama?, medidas de protección extremadamente fuertes con una persona enferma. No son equivalentes los términos. Al enfermo se le trata de una forma, al sano se le trata de otra forma, y los elementos que usted como salubrista tiene que considerar para la cuarentena ni por cerca se parecen a los que tiene que considerar, ni a los recursos que tiene que movilizar cuando usted lo que va a establecer es un aislamiento hospitalario. Así que ojo con eso. Entonces, este día hemos aprendido primero qué es vigilancia epidemiológica, qué es vigilancia en salud pública. ¿Cómo hacemos para meter enfermedades generales dentro de la vigilancia epidemiológica? Luego, ¿qué es el subregistro? El registro. ¿Qué es la subnotificación? ¿Qué es la notificación? ¿Cómo puede haber sobreregistro y sobrenotificación como artefacto epidemiológico? Hemos aprendido qué es el caso cero, qué es el caso primario, qué es el caso índice. Y ahorita acabamos de conocer la definición de caso, que es un compendio entre características clínicas epidemiológicas. Epidemiológicas teniendo en cuenta la condición en la que se da el contacto, o sea, el nexo epidemiológico. Y después de eso, hemos sabido que también hay un criterio que es totalmente, digamos, absoluto, que es la vigilancia laboratorial. También acabamos de aprender la diferencia entre cuarentena y aislamiento y las medidas que tengo que tener para cuarentena y para aislamiento, y por supuesto las diferencias abismales que hay entre unos y otros, y usted como gerente de salud, cómo debe de prepararse y hacer la diferencia entre uno y otro, porque no son equivalentes. Bien, entonces ya para cerrar esto, si me permiten, voy a compartir nuevamente con ustedes la pantalla. Una definición de caso debe de tener un equilibrio entre sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es aquello que permite que con el mínimo estímulo usted meta esa enfermedad dentro del sistema de vigilancia. Una definición de caso altamente sensible aumenta la cantidad de casos, pero le ayuda a prevenir que estos cursen con gravedad, porque rápidamente los mete dentro del sistema y es capaz usted de darles un seguimiento, digamos, mucho más, digamos, más preciso. Por otro lado, se cumple otra condición que es la especificidad. La especificidad es aquella en la cual usted tiene la posibilidad de captar verdaderos casos de una enfermedad cerrando los criterios. Así que cuando usted coloca condiciones muy particulares de una enfermedad,
tiene una alta probabilidad de que ese caso o esa definición de caso verdaderamente capte los casos para los que usted la construyó. Las definiciones de caso no son perfectas. Hace algún tiempo el maestro Pleites, ¿cómo se llama? Infectólogo pediatra de El Salvador, llevó a cabo junto con el doctor Eric Martínez de Cuba un estudio que se llamó DENCO. El estudio DENCO midió con la definición de caso de dengue la cantidad de casos de influenza que se captaban y logró descubrir que la definición de caso era pero tan sensible, o sea, que captaba casi cualquier cosa, que con la definición de casos de dengue se lograron colectar y encontrar más casos de influenza que utilizando la misma definición de caso de influenza. Eso nos llevó a modificar nuestra definición de caso y a partir de ese estudio se dejó de existir el caso de dengue clásico y el caso de dengue hemorrágico y la fiebre por dengue y el shock por dengue. Y la nueva definición de caso contempla el dengue con y sin signos de alarma y, por supuesto, el dengue grave. Así que, gracias a ese tipo de estudios epidemiológicos, uno puede lograr un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad, de tal modo que uno alcance esto. Miren, la definición de caso perfecta o ideal es exactamente así como lo definían nuestras abuelitas con este dicho: ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan específica que no capte ningún caso, ni tan sensible que agarre cualquier cosa. La definición de caso es la piedra angular de todo sistema de vigilancia y de él parte la buena o mala calidad de información que nosotros podamos proveer para tomar decisiones. Así que bueno, mis estimados amigos, hemos llegado pues al final de esta discusión. Les agradezco por todo lo que han aportado, les agradezco por también todo lo que han leído y lo que han participado. Los espero la próxima semana y bueno, creo que ya ahorita ya vemos 25 personas. ¿Les parece si tomamos la foto grupal o esperamos a que seamos más en la clase? Es posible que lleguemos a 40 en algún momento, pero ya en este momento siento raro que ya vamos a la segunda semana y apenas 25. No sé, ¿qué dicen? Sí, está bien. Quizás solo 25 vamos a hacer. Posiblemente, ¿verdad? Ya llevan 2 clases así. Que, Bueno, que se integren por ahí, serán 2 o 3 más, la verdad. Ok, bueno, entonces... No sé si saben de otro grupo cómo esté. Activen un ratito su cámara que vamos a tomar la foto, ¿cómo se llama? De inicio de curso y vamos a tomar una foto de final. Vamos a ver, entonces, quiero ver dónde está el botón de print screen de este asunto. Ya lo encontré. Bueno, foto a la 1, a las 2 y a las 3. Muchísimas gracias, mis estimados. Que tengan muy feliz tarde y muchas bendiciones. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, ¿me permite un momento? Sí, adelante, mi amigo. Gracias, doctor. Fíjese, doctor, que yo por motivos administrativos de la universidad pude inscribir hasta hace 2 días. Entonces, al momento de inscribir mis materias, tanto en la suya como en la otra que se lleva en este ciclo, me tuve que agregar ¿cómo se llama? Al grupo 2. Sin embargo, entiendo yo que el grupo 2 tiene invertidos los horarios. Ahorita estoy con el grupo 1, ¿verdad, doctor? Sí, con el grupo 1 está. Correcto. Entonces, pero en la plataforma me tiene asignado como si estuviera en el 1. Me da acceso a las clases del grupo 1, a pesar de estar inscrito en el 2. Entonces, no sé si habría problema con eso. Porque, sí, seguramente va a tener dificultades. Platique con la doctora Nancy Mejía para que le cambien eso en la plataforma, porque seguramente la doctora Cruz, cuando no lo encuentre en el registro, a lo mejor le coloca 0 y yo no voy a tener dónde colocar su nota porque no lo voy a tener legalmente inscrito conmigo. Ok, doctor, voy a hablar entonces con ella. Por WhatsApp me imagino que puedo escribir ahí en el grupo general, ¿verdad? Sí, escríbele a la doctora, a la licenciada Nancy Mejía, ella es muy accesible y a cualquier hora le contesta. Siempre está. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bendiciones, cuídense mucho. Igualmente, adiós. Chao.